tu santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos, lejos parece estar, aún sin poder la herida de tus manos tocar, hay en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar al Señor para comenzar con esta transmisión. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos las gracias porque has hecho maravillas con nosotros. Alabamos, exaltamos tu santo nombre. Ahora, Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Danos sabiduría, Señor, y mis hermanitos sean tocados en sus corazones, edificados con este pan nuestro de este día. Gracias, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Santiago capítulo 1, desde el verso 19 en adelante. El tema de esta transmisión es Hacedores de la Palabra. Dice así la palabra del Señor, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén, hermanitos. Este pasaje contiene varios temas. Sin embargo, están en el mismo contexto. Y comienza, hermanitos amados, dando este consejo: que todo hombre sea pronto para oír. Y esto, hermanitos, es muy importante, muy poderoso y a la vez muy sencillo. No hay grande complicación en esto. Cuando una persona, hermanitos, está con otras, que esté atento, pronto, dispuesto para escuchar, para oír. No se precipite, no se adelante. Todavía tal vez no escucha lo suficiente para saber el caso o el tema del que se habla. Entonces, hermanitos, primeramente estar atento para poder ahora sí ver con claridad, pensar con claridad qué va a responder o qué va a opinar. Dice, ahora, hermanito, sea pronto para oír, tardo para hablar. No hable inmediatamente. Hemos, hermanitos, todos sido testigos de ocasiones cuando una persona queda en vergüenza porque opinó sin saber del tema del que se hablaba. Y, hermanos amados, pues se precipitó, se airó, se molestó o simplemente emitió su opinión. Pero no era el tema del que se hablaba el que él pensaba. ¿Todo por qué? Porque se precipitó. Así que tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar. No hable, no opine inmediatamente hasta que sepa ya el tema a plenitud de lo que están hablando, tratando. Pero ahora dice una tercera cosa: tardo para airarse. Y mis hermanitos, esto es algo muy bueno, porque habla de sabiduría, prudencia, sensatez. Esto es importante. Un cristiano, hermanito, que sabe escuchar, un cristiano que no emite su opinión rápidamente, que no se precipita, porque hasta sus palabras podrían chocar o ser rechazadas. Pero también dice aquí, tardo para airarse. No se enoje,
rápidamente. Conténgase. Y como dice la palabra del Señor en Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Aquí entra el dominio propio. Tardo para irarse. Se contenga, mis hermanitos. Claro que el dominio propio es espíritu. Espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. No se enoje rápido, hermanos amados. Hermanitos, les testifico en mi persona, atribuyo a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Santo, que Él es muy bueno, que su Espíritu Santo opera de cierta manera en mi vida. Tuve, hermanos amados, pláticas, escuché, aconsejé la palabra de Dios, usé mis sentidos y sí escuché atentamente y emití, hermanitos, el consejo de la palabra de Dios. Pero hay ocasiones en las que se me agrede o reprocha o reclama, hay hostilidad. Por ende, hermanitos amados, pues yo capto en el espíritu, hay algo, pero gracias al Señor por su Espíritu Santo, no solamente cómo opera mi espíritu, sino cómo opera el Espíritu del Señor en mí. Suele suceder, hermanitos, que sí, las personas les capto su espíritu, hasta ahí. Pero ya el efecto, reacción, actitud, conducta, palabras que me digan, conductas que tengan conmigo, yo con mansedumbre, pues hermanitos, trato cordialmente, con cortesía a las personas. Pero ya hasta la noche, hermanitos, hasta la noche, ya me voy a acostar y viene a mi memoria y podría decir que apenas vengo a reaccionar. Oh, esta persona me ofendió con sus palabras, pero en el momento no lo noté, hermanitos. Ya después reacciono. Ah, esta persona me quiso decir esto, o lo dijo a través de formas indirectas, pero lo dijo, y tal vez hasta ofensas. Pero hermanitos, en el momento de tener a la persona enfrente, no me sentí ofendido, ni lo noté. Pero ya en la noche es cuando reacciono, me acuerdo de sus palabras y ahora sí, me doy cuenta de que fue pues alguna situación de reclamo, de reproche, de ira, de enojo y pues con hostilidad. Pero no hubo ocasión para que yo pues regresara a las palabras ofensivas, o que levantara la voz, o que me sintiera ofendido, o que actuara a la defensiva, porque ni lo noté en el momento, cuando me hablaron mal, sino hasta después. Pero gracias a Dios por eso, mis hermanitos, y atribuyó que es el Señor el que obra. Y eso se lo testifico, porque aquí dice tardo para airarse, pues debido a que en el momento no reaccioné, no me enojé. Ya hasta después, pero sin embargo, aún así, no prevalece la ira en mi corazón. Es un testimonio que le doy, hermanitos, para darle ejemplo que esta palabra sí se puede llevar a cabo. Pero profundiza más todavía, y ahora dice en el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto, hermanitos amados, es muy importante que usted lo capte, lo guarde en su corazón, porque así, hermanitos, aprende y será un hombre, una mujer que agradan a Dios en su conducta. Muy bien, ¿qué quiere decir? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Me voy a poner como ejemplo para explicarle. Hermanitos, sea que yo tenga la razón, o sea que no la tenga, sea que sea inocente,
o que sea culpable, sea que esté bien o no, hermanitos, si yo me airo, que equivale, me enojo mucho, le aseguro, hermanitos, que esa ira proviene de mi carne, de mi corazón, con las características que dice Jeremías, engañoso y perverso. Ahora, mis hermanitos, antes de darle más explicación de este verso 20, le marco la diferencia de lo que es ira del hombre y lo que es celo santo de Dios. ¿Por qué? Porque a algunos hermanitos tal vez les surja en su recuerdo acerca de nuestro Señor Jesús, cómo, hermanitos, echó fuera a los cambistas, vendedores en el templo, en los atrios del templo, que vendían ahí. Hermanitos amados, sacó a los animales, volcó las mesas llenas de monedas, y hermanitos, las tiró, y todo el regadero de monedas. Alguno diría, ¿qué acaso no se enojó ahí? ¿O no estaba airado allí el Señor Jesús? Esa es la diferencia entre ira del hombre y celo de Dios, o celo santo de Dios. Una grande diferencia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús no actuó en la carne, o sea, dejado llevar por sus impulsos, reacciones de la carne, no, sino porque Él tenía celo santo. Y me atrevo a decirlo de esta manera, mis hermanos. Él obraba en el Espíritu. Él oraba de madrugada, siendo muy, muy oscuro y solo. Él oraba, hermanitos amados. Y claro que ahí recibía las instrucciones del Padre por medio del Espíritu Santo. Y el Padre le hablaba lo que tenía que decir y lo que tenía que hacer. Diríamos de esta manera el itinerario del día. Entonces, no era por su propia cuenta, ni obraba, ni hablaba por su propia cuenta. Aparte de esto, Él es santo. El Verbo se hizo carne y nunca pecó. O sea, como está escrito, airaos, pero no pequéis. Él no pecó, hermanitos amados. Operaba el Espíritu y era celo santo de Dios. Y le pongo aplicación para nosotros. Si usted ama mucho al Señor, mis hermanitos, por ende ama a su iglesia. Si usted ama a Dios, ama a la iglesia y ama a la gente, a los siervos, consiervos, pequeños, hermanos, discípulos, cristianos. Si ama a Dios, también ama su templo, su casa, hermanitos amados, y así. Todo se deriva en el amor de Dios. Ahora, como usted ama a Dios, en el momento que usted note, discierna, capte que Dios es ofendido o maltratado, a usted le va a doler. Le duele. Porque ama a Dios. Si no amara a Dios, hasta risa le daría. Pero ama a Dios, le indigna cómo se le menosprecia, desprecia, ofende, maltrata, o hasta, hermanitos, le duele cuando alguien llega a blasfemar contra Dios. ¿Por qué? También es derivado del amor. El celo santo de Dios es derivado de que se le ama y se le teme al Señor. Entonces usted no va a estar de acuerdo con la persona que se burla de Dios, que abusa de Dios, que, hermanitos, no se sujeta, pero pues es alguien blasfemo, alguien aprovechado, convenenciero, interesado, que usa a Dios cuando lo necesita nada más. Y, hermanitos, eso es nada más un factor, un tema. Hay muchas cosas más, o muchos ejemplos más, acerca de cómo la gente maltrata a Dios, y el efecto en nosotros, por amor a Dios,
que nos indigna. Eso es el celo santo. Entonces, mis hermanitos, hay grande diferencia. Ira del hombre y celo santo son diferentes. Ahora, la ira del hombre puede ser por cualquier causa personal, de contacto, que uno, hermanitos, tuvo un mal rato, un roce con una persona y le puede airar. Eso es 100% carnal. Pero celo santo de Dios es porque amamos a Dios. Dicho esto, mis hermanitos, ahora se especifica y profundizamos en este verso. Dice, porque la ira del hombre, ya se enmarcó, no es lo mismo celo santo que ira del hombre. Ahora, porque la ira del hombre no obra, no opera, no ejecuta la justicia de Dios. O sea, podemos decir, si yo me airo, y no es celo santo de Dios, sino me airo, me enojo, no está Dios obrando en mí, ni a través de mí. No vaya a decir, es que Dios me usó estando airado. Oh, no, mis hermanitos. No tiene que ver la ira carnal del hombre con la obra de Dios o la justicia de Dios. Así que no digan, no, es que me enojé, pero Dios así lo quiso, o me enojé y Dios me usó airado, o que enojado está sirviendo a Dios. No, hermanitos, Dios no opera con hombres enojados. No opera la obra de Dios en la ira del hombre. Esto es bíblico. Y hermanitos, entonces, si alguien se aira y obra lleno de furia, enardecimiento, arrebatos de ira, no se vaya a excusar, no que Dios me usó, o no es que porque yo esto, el otro, y de parte de Dios. No, mis hermanos, no es así. Aquí dice, no es Dios el que obra. No está operando Dios en la ira del hombre. Fue usted, fui yo, el que nos enojamos, los que nos enojamos, y no tiene nada que ver, no intrometamos a Dios en esos asuntos carnales de ira nuestra. Así que grábeselo en su corazoncito, mis hermanitos. La ira del hombre no opera la justicia, no obra la justicia de Dios. No es Dios, aunque usted sea hijito de Dios o esté basado en algo. Por eso le decía, aunque tenga la razón, pero si opera en ira, no es Dios en usted, solamente es usted, su corazón y su ira. Así que, mis hermanitos, por eso dice la Escritura, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dicho esto, ya entendido, mis hermanitos, y ahora usted va a tener cuidado para no arrebatarse de ira, sino tener dominio propio del Señor. Entonces, hermanitos, tomen en cuenta que cuando uno tiene arrebatos de ira, dice palabras hirientes, lastima, hermanitos, hiere a las otras personas. Y no es Dios a través de usted o hablando a través de usted, porque la palabra de Dios tiene un efecto espiritual, aunque sean reprensiones de parte de un profeta, pero tiene un efecto espiritual y luego del alma. Pero si es la pura ira del hombre, no hay efecto espiritual, solamente lastimadura. Y yo me pongo como ejemplo en el caso de ser predicador, hermanitos. Si el Espíritu de Dios me toma, la palabra será muy fuerte, pero beneficia, bendice, edifica su espíritu y hace efecto también en su alma si es manso ante Dios. Si no, me va a odiar por decirle la verdad. Eso sí es la palabra espiritual. Me dejé guiar por el Espíritu Santo. Pero si es mi ira, mi molestia, mi rencor, mi ira, y aún así le hablara palabra de Dios
pero no hay Espíritu Santo en mi boca ni en mi vida, fui yo. Aunque usé versículos, usé escritura y en eso me basé, pero airado le hablé. Oh, no fue Dios el que le habló, fui yo airado. Y el efecto será que lo dejo herido, lastimado, turbado, porque es el efecto de mi alma al alma de usted. Pero si es el Espíritu Santo, aunque sea reprensión, dejará fruto apacible en la vida de usted. Así que, mis hermanitos, si yo me enojara, ahí no está el Señor. Si yo estuviera lleno, saturado, yo no voy a decir, oh, Dios va a hablar o Dios le está hablando, cuando soy yo el que está ya, hermanitos, para estallar o ya estallé de ira, indignación, presión, cualquier cosa carnal. Ahora avanzamos, mis hermanitos. Le conecto el 20 en adelante. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, todo eso es de adentro del corazón, mis hermanos. Recibid la palabra, recibid con mansedumbre la palabra. Reciba, cuando oye la predica, la enseñanza, el consejo, dice aquí que la recibamos con mansedumbre, hermanitos. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reciba la palabra, hermanitos. Cuando se escuche que se está predicando la escritura, textos bíblicos, la palabra, recíbala con mansedumbre. Agache su cabecita sin reprensión. Sea manso, no resista la palabra. Hermanitos amados, por eso con Biblia en mano predicamos la escritura aquí en el púlpito de Ministerios Filadelfia. Y usted lo puede corroborar, que está escrito. No estamos basándonos en conceptos ni criterios. Por eso le rogamos al Espíritu Santo que nos dé la correcta interpretación. Ahora, mis hermanitos, dice el verso 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto quiere decir, mis hermanitos, todo lo que oiga, póngalo por obra. Lo que escuche y aprenda, aplíquelo, hágalo, hermanitos. No lo deje así nada más, de que oyó y no lo hizo. Acuérdese de lo que dijo el Señor Jesús, que Él va a comparar el que oye y hace la palabra a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y van a venir todo lo que conocemos, aplicado, hermanitos, cuando dice ríos, vientos, lluvias, equivale pruebas, luchas, persecuciones, sufrimientos, tribulaciones, pero no van a tirar su casa, o sea, su vida, porque está cimentado en la roca. Cuando oye y pone por obra la palabra del Señor, hermanos amados. ¿Por qué, mis hermanos amados? Porque el cumplir la palabra da poder, da, hermanos amados, cimiento. Porque, hermanitos, la palabra de Dios es tan poderosa. Así que, hermanitos amados, oiga la palabra, póngala por obra y verá cómo, hermanitos, Dios le da fuerzas en su persona para poder, hermanitos, soportar. Pero si uno, hermanito, solamente oye, pero no le hace caso, será muy débil, hermanitos amados. Así que usted oiga y aplique la palabra de Dios. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Y fíjese lo que dice el 23. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Mis hermanitos amados, bueno, también le aclaro que los espejos de antes no son como los conocemos hoy. Antes, un metal, hermanitos, tan pulido como el bronce, por ejemplo, muy pulido,
daba un reflejo, pero no tan preciso como los espejos de vidrio hoy. Y por eso también se entiende que como uno no veía claramente su persona con espejos de metal, hermanitos amados, pues también era fácil de olvidarse cómo era su reflejo, porque no era tan claro como lo hoy es con espejos pues que conocemos. Así que por eso también habla de esta manera. Dice, si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. ¿Por qué? Porque su reflejo no era como el que hoy vemos en un espejo actual. Así que, hermanito, rápido se olvidaba de su apariencia. A eso es a lo que se refiere. Que se le olvida, pues, cómo era su rostro. Ahora dice, hermanitos, 25, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Oh, hermanitos amados, dice, bienaventurado en lo que hace. Y esto, hermanitos, es verdad. Si usted vive la palabra de Dios, será bienaventurado. O sea, hay promesa de que si oímos y obramos la palabra, nos va a ir bien. Esto, hermanitos amados, para esto lo llevo a Josué capítulo 1, para que tengamos más referencia. Hermanos amados, Josué 1:8. Fíjese lo que dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Medite, no se le olvide. No sea oidor olvidadizo. Medite, repase, recuerde. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces, o sea, si usted guarda la palabra, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando usted oye la palabra, le hace caso, la lleva a cabo, todo le sale bien. Pero si se le olvidó, hermanitos, y no la llevó a cabo, supongamos, como ejemplo, que usted oyó la prédica en el tema del perdón. Y oyó, debe de perdonar. Cuando sale, se le olvida, no lo hizo, sigue guardando resentimiento, rencor, no perdona. ¿Qué cree que le va a pasar? No va a sentir la presencia de Dios cuando hay amargura. Cuando hay rencor, el Espíritu Santo no opera. Hermanos amados, se va a vaciar, ya no va a sentir a Dios. Es más, ¿por qué cree usted que el Señor Jesús dijo, si presentas tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, pon ahí, deja allí tu ofrenda, o sea, no la des todavía, pero déjala a un lado, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, ahora sí vas y presentas ya tu ofrenda. ¿Por qué dijo nuestro Señor eso? Porque de nada valdría presentarse ante Dios con su ofrenda si tiene cuentas pendientes con su hermano o viceversa. Entonces, no valdría la pena lo que se hace ante Dios, aunque sea bueno, pero si hay, hermanitos amados, pues rencillas, cuentas pendientes. Ahora, si se oyó del perdón, pero si no se llevó a cabo, de nada le sirve. Pero si usted perdona, aplica la palabra, entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Entonces, hermanitos, es lo que dice el verso 25 en la última parte. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué quiere decir eso? Prosperado en su camino, todo le saldrá bien. Ahora el verso 26 dice, si alguno se cree religioso, oh, mis hermanitos amados, religioso. Esto, hermanitos, es necesario
entenderlo. ¿Por qué? Porque, hermanitos, antes ha pasado algo entre hijitos de Dios y mis hermanitos también, pues yo lo he visto muy de cerca y lo he escuchado, cuando se dice que no tenemos religión, que Cristo no es religión, sino relación, salvación. Es verdad, hermanitos, pero sí se llega a usar en la palabra de Dios la palabra religión. Bueno, ¿por qué? Lo vemos verso 26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, habla y habla y habla. Dice Proverbios que en las muchas palabras no falta el pecado. Cuando uno habla mucho, peca, mis hermanitos. Podríamos decir, algo se le zafa. Habló de más. Dijo lo que no tenía que decir. Y hermanitos, ya pecó. Entonces aquí lo que quiere decir, si no refrena su lengua, de nada serviría si se cree religioso y es alguien que habla mucho, o de nada sirve. Ahora, solamente para ver esto, hermanitos, le explico la palabra religión o religioso y ahorita vemos todo lo demás. Ahora, dice el versículo 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Perfecto. Ahora, se menciona la palabra religión y la palabra religioso. Entonces, ¿será adecuado, hermanitos, que se diga yo no tengo religión? Ahora, mis hermanos amados, la religión aquí descrita, aquí mencionada, no es como la pensamos nosotros y no es en el contexto que nosotros pensamos. Porque cuando escuchamos la palabra religión, luego pensamos religión católica, testigos de Jehová, religión tal, y hay tantas religiones, y en otros países hasta miles de religiones. Bueno, no es en ese sentido, en ese contexto que habla de la palabra religión, porque en verdad no tenemos, como se profesa, religión católica, no, religión testigos de Jehová, no, religión luz del mundo, no, somos cristianos. La religión no nos salva, pero la religión en ese sentido de sectas o creencias religiosas. Aquí habla de religión, hermanos amados, como un modo de vida para ayudar a otros, como un establecimiento de práctica de ayudar a otros. Podríamos decirlo también, ser piadosos con los demás. En ese contexto usamos religión, pero no la religión como se entiende acerca de profesar alguna clase de fe. Ahora, ya explico lo demás. Verso 26, mis hermanitos, dice, si alguno se cree religioso, o sea que ejecuta la piedad, o pues es virtuoso con los demás, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, lo que le mencionaba, habla y habla y habla. Hermanitos amados, dice aquí, sino que se engaña, que engaña a su corazón, o sea, se engaña a sí mismo el que habla y habla y habla y se cree religioso. Sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Si uno practica piedad, podríamos aplicarlo o parafrasearlo de esa manera. Si uno practica piedad hacia los demás, pero es hablador, algunos dicen hablantín o más derivados, mis hermanitos, de veras, no es conveniente. Alguno dirá, oh pastor, hasta hablar resulta que es pecado, ya no puedo ni hablar siquiera, no puedo conversar, platicar, hasta eso es malo. Hermanitos, pues lo que dice la Escritura es que nos edifiquemos unos a otros, que hablemos lo que conviene como personas santas, que no calumniemos a nuestro hermano, no hablemos, y el mandamiento, no andarás chismeando entre tu pueblo.
chisme, hermanitos, la difusión de palabras, informaciones, hechos de otras personas, acerca de otras personas, sea verdad o sea mentira lo que se diga, es chisme. Y escrito está: no andarás chismeando entre tu pueblo. Eso también se corre riesgo si uno habla y habla. Una persona que habla y habla y habla y hasta se para y hasta se sienta y habla y ya pasaron 10, 15 minutos, media hora. ¿Qué tanto dice? Por eso le mencionaba, en Proverbios se dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Y también el que abre mucho la boca acaba en ruina. Así que, mis hermanitos, si no refrena su lengua, entonces de nada sirve pues esa piedad o religión. Ahora, religión ya vimos en el contexto que dice aquí, no en el contexto de creencias. Dice verso 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, buena obra, y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. O sea, hacerle bien a huérfanos, viudas, y no estar pecando, hermanitos, o no ser mundano. Así que, mis hermanitos, sí, llegamos a usar la palabra religión. Ahora, si usted, hermanitos, algún día, o ya le pasó, o le vaya a pasar, si usted tuviera encuentro con un seminarista católico, y si usted se le ocurriera decirle: yo no tengo religión, no somos religiosos, nosotros tenemos a Cristo, claro que usted está en lo correcto porque usted sabe de qué está hablando. Pero debido a que es una palabra escrita aquí en la Biblia, el seminarista católico le va a decir: entonces, ¿por qué dice la palabra religión en Santiago? Porque viene esa palabra. Y si tú no tienes religión, entonces, ¿qué haces? Ellos lo entienden así. Y para que usted no caiga entre sus enredos, engaños, artimañas del error, pues diga: sí, la religión que yo practico es visitar huérfanos, viudas y guardarme del mundo. No es la religión que profeso. ¿Por qué? Porque el cristianismo, nuestro evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo, no es religión. Claro que no. Pero como práctica, aquí viene, y le leo de nuevo el verso 27, la religión pura y sin mancha delante de Dios. Y una vez más le reitero, no se refiere a profesar religión, sino practicar esto que viene a continuación. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Con esto, hermanitos, le refuerzo, o sea, si usted dice: yo no tengo religión, yo tengo a Cristo, es verdad. No hay verdad más grande que Cristo. Él es la verdad, su palabra es verdad, el evangelio es verdad, y usted está en lo correcto. Pero un católico ahí puede prender a los evangélicos diciendo: ¿cómo dices que no tienes religión? Y la Biblia dice que si hay una religión pura y sin mancha. Y lo van a enredar, hermanitos amados. Y claro, el punto no es ganar el debate, ganar la discusión. No. La palabra no es para discutir, es para salvar, es para predicar, es para que el que tiene oídos para oír, que la oiga. Entonces, mis hermanitos, que no lo enreden los católicos, porque sí, hay unos muy estudiosos y ven esto y dicen: así nos dicen ellos, los protestantes dicen que no tienen religión, y aquí dice que sí hay. Pero religión, como nosotros la entendemos, ellos no la entienden así. Cuando nosotros decimos religión católica, religión testigos de Jehová, ellos no la entienden así, hermanitos amados. Y ahora, la religión como está aquí, es una obra piadosa hacia huérfanos, viudas y guardarse del mundo. Muy bien, hermanitos, espero que haya quedado explicado claramente. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias. Gracias por mis hermanitos que han recibido tu palabra.
Señor, guarden esta palabra en su corazón, que si se llegaran a enojar, no eres tú el que está obrando en ellos. Señor, que hayan entendido que celo santo es una cosa, ira del hombre es otra cosa. Gracias, Padre. Hayan sido edificados mis hermanitos. Hoy cúbrelos con la sangre de Cristo. Les vaya bien, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso les bendiga grandemente, hermanitos, en este día. Reciban un fuerte abrazo. Amén.